Bueno, vamos ahora con el video número 17, que es sobre el sistema trigonal o subsistema trigonal o división romboédrica del sistema hexagonal. Si hablamos de que es un subsistema o una división romboédrica, entonces la primera clase sería la clase paramórfica del sistema hexagonal, como se observa aquí. Ahora, si hablamos de un sistema independiente, la primera clase que vamos a ver es la holoedría del sistema trigonal. Entonces, la primera clase se llama escalenoédrica hexagonal. Paradójicamente, tiene el nombre acá hexagonal a pesar de ser del sistema trigonal. ¿Por qué? Porque la forma del polo 1 es el escalenoedro hexagonal, porque tiene 6 caras por arriba y 6 por abajo. Por eso recibe el nombre de escalenoedro hexagonal y le da el nombre a la clase. Como ven, en todas las clases, son 5, acá estamos observando 3, pero son 5, la primera forma es el polo 1, está subrayado, es el que le da el nombre a cada una de las clases. Tienen también los índices de Miller, ya sea en forma de números pequeños y sencillos o también como letras. Recuerden que a la I le falta el signo menos, pero es con signo menos. Vamos a ver ahora entonces cómo construimos los signos de Hermann-Mogen para cada una de las clases del trigonal. Bueno, ¿cómo se construyen los signos de Hermann-Mogen para el sistema o subsistema trigonal? La holoedría. La holoedría está formada por un eje 3 de giro-inversión, ¿sí? Y 3 ejes binarios que son perpendiculares a 3 planos verticales. Los 3 ejes binarios coinciden con A, B y D y cada uno tiene un plano vertical. Como verán, son solamente 2 partes. Lo que ocurre en el eje C, que en este caso hay un eje 3 de giro inversión, y lo que ocurre en las direcciones de los ejes A, B y D. Y obviamente, si tienen o no planos perpendiculares, esos planos van a estar en otras direcciones. La hemiedría hemimórfica. La hemiedría hemimórfica tiene un eje 3, que no es de giro inversión, y tiene planos, y como no hay una barra, estos 3 planos, que es el máximo que puede tener, porque es un eje ternario, estos 3 planos son verticales y se intersectan en el eje C, que es el eje ternario, dando, como se imaginarán, las pirámides, que son formas que no tienen reproducción vertical porque no hay un plano horizontal. Acá tampoco hay un plano horizontal, pero como hay un eje de giro inversión, reproduce las caras de arriba, las reproduce abajo. Después tenemos la hemiedría enantiomórfica, que volvemos a ver que al no haber planos, entonces solamente es el eje ternario, un solo eje ternario y los 3 ejes binarios. Después la hemiedría paramórfica, que consta solamente del eje 3 de giro inversión, y la tetrartoedría, que solamente consta del eje 3. Bueno, vamos ahora a ver las distintas formas de las clases del sistema o subsistema trigonal. Empecemos por la holoedría, que era -3, 2 barra m, ¿sí? Algunos lo abrevian como -3m, que es la clase escalenoédrica hexagonal o ditrigonal, pero yo les diría que es más conocida como escalenoédrica hexagonal. Bien, el polo 1, ¿sí?, que le da el nombre a la clase, en este caso lo ven como escalenoedro ditrigonal, pero recuerden incorporar más el escalenoedro hexagonal, que así aparece en el DANA, es esta, es el polo 1. Después vamos a ver el dominio fundamental del trigonal, que es parecido al hexagonal. Acá yo coloqué los elementos de simetría,
Acá tienen el eje 3 de giro e inversión, como ven en la dirección de máximo logramiento del eje C. Y como verán, las caras, que son 6 arriba y 6 abajo, son triángulos escalenos, triángulos escalenos, por eso la unión entre las caras de arriba y las de abajo es así irregular, como vimos en los trapezoedros. Y los ejes binarios se ubican acá en las aristas, y los planos, que son cada uno perpendicular a cada eje, son planos verticales, que por el contrario van acá por estas aristas verticales. Ese es el polo 1, HK menos IL, ¿no es cierto? El índice de Miller. Esta es la forma característica que le da el nombre a la clase, pero otra forma propia de esta clase es el romboedro. Ustedes conocen un mineral característico que tiene como característico aparecer con la forma de romboedro, que es la calcita. Bueno, el romboedro trigonal tiene también el eje 3 en esta posición, ¿sí? Y en estas aristas los ejes binarios y los planos estarán verticales, ¿sí? Entre los ejes binarios que están acá marcados. Bien, pasemos a la hemiadría hemimórfica. 3M, o sea, un eje ternario y 3 planos verticales, Por lo tanto, no hay plano horizontal, entonces no hay reproducción vertical. Acá tampoco hay plano horizontal, pero hay reproducción vertical porque el eje es un eje 3 de giro e inversión. Entonces acá como típico tenemos la pirámide hexagonal y trigonal, ditrigonal, perdón, y trigonal. Vamos ahora a la hemiadría enantiomorfa, igual que en los otros casos que vimos, tanto cúbico como hexagonal. El signo de Hermann Mogen, ya lo vimos, es 3,2, porque denota que hay solamente ejes de rotación. La forma del polo 1 es el trapezoedro trigonal, que le da el nombre a la clase, trapezoédrica trigonal, y los ejes binarios están ubicados en estas aristas cortas y largas. Y el eje ternario obviamente en la dirección del eje C. Este es el polo 1, le da nombre a la clase y es la única forma propia de esta clase. Los demás polos son formas de la oloedría. Vamos a la hemiadría paramórfica. La hemiadría paramórfica es el polo 1, un romboedro, que ya no es propio de esta clase, porque vimos que está también en la clase hexagonal escalenoédrica. Entonces no es propio de esta clase, pero es lo que caracteriza a la hemiadría paramórfica, que se llama romboédrica porque el polo 1 es un romboedro. Tenemos la tetratoedría para finalizar, que el símbolo de Hermann Mogen es 3, solamente un eje ternario, y la forma característica es una pirámide trigonal que le da el nombre a la clase.